invito a buscar en Oseas, capítulo 14. Hoy terminamos la serie de Oseas. Dice así, Oseas 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y es la respuesta de Dios, habla Dios a partir del verso 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Y termina con un epílogo el libro, como para nosotros, los que leemos, en algún momento lo leamos. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Bueno, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos enseñan con mucha claridad que la única manera de venir a Dios es por medio del arrepentimiento. La manera de iniciar una relación con Dios es a través del arrepentimiento. La manera de resetear, como decimos nosotros hoy, una relación con Dios, si es que se ha deteriorado, si es que te has alejado y querés regresar y no sabes cómo, tenés que arrepentirte. Me tengo que arrepentir. Eso es lo que enseña la Biblia. Así es como un pecador, un ser humano, sinónimo pecador, se acerca a un Dios santo es por medio del arrepentimiento. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento es súper simple, es la palabra volver, porque implica eso, que un día nos fuimos, nos alejamos de Dios y se trata de volver a Dios. Siempre es a Dios, a Dios, a Dios. La dirección del arrepentimiento siempre apunta hacia Dios. Eso es lo que es arrepentirse. Para que pueda haber perdón, para que pueda haber una relación con Dios, para que pueda haber bendición de parte de Dios, siempre tiene que ser precedido eso por humildad, por un ablandamiento de corazón, por una búsqueda sincera de Dios y, en definitiva, por arrepentimiento que incluye todos esos elementos. Una búsqueda de Dios, humildad, ablandamiento de corazón y reconocimiento de pecado, por supuesto. Toda la Biblia habla de eso. ¿Sí? Esto es un acto de corazón, es algo interno. Por supuesto que Dios ve y conoce y entiende y sabe si es genuino o es falso. La Biblia habla de arrepentimiento falso y genuino y de nuestra capacidad a veces de no distinguir uno de otro, de creer que estamos arrepentidos o creer que alguien se arrepintió y en realidad no lo hizo. De verdad, Dios siempre sí lo sabe, claro que sí. Es la decisión de responder a un llamado, una invitación de parte de Dios. Y esto es lo que es este capítulo. Es un llamado de parte de Dios muy tierno a que Israel se arrepienta. No sabemos la respuesta que tuvo este capítulo en los oyentes originales. Asumimos que no se arrepintieron, todo siguió su curso. No está prometiendo Dios que a última hora, a último minuto, si ellos se arrepienten va a detener todo lo que ya había determinado, no. Da más la impresión que Dios nos deja este testimonio y este llamado al arrepentimiento para generaciones futuras, cuando se encuentren en la miseria, en el quebranto, y tengan la tentación a pensar que Dios los abandonó, que todo lo que está pasando porque Dios no cumplió con su promesa, para que sepan que en realidad el problema fueron ellos, y sepan con mucha claridad cómo es la forma de volver atrás, arrepintiéndose, buscando a Dios. Eso es lo que es.
para mí es demasiado valioso. Por eso estamos predicando este libro y, si Dios lo permite, iremos predicando todos los profetas menores a su tiempo. Demasiado valioso haber descubierto, yo nunca me había dado cuenta hasta que estudié en profundidad todos los libros, llamado el libro de los 12, estos 12 profetas menores. Darme cuenta que el tema central de todos estos 12 libros es el arrepentimiento y es la humildad. Yo nunca lo había visto. Y por eso los evangelios, porque inmediatamente después de los 12 empieza el libro de Mateo. Y en los evangelios comienza Juan el Bautista llamando al arrepentimiento. Porque eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitaba el pueblo de Dios y necesitamos nosotros para acercarnos a Dios. Y es asombroso que en los púlpitos de hoy no se habla mucho del arrepentimiento. Suena feo, suena muy radical, suena muy dogmático, pero es lo que necesitamos escuchar cada uno de nosotros. Ese es el camino de regreso a Dios. Es la única manera de cambiar de verdad. Cuando una persona me dice a mí, pastor, no puedo cambiar, no sé, siempre caigo en lo mismo, es porque no se arrepiente de verdad. Porque no hay cambio sin arrepentimiento verdadero. A Dios, ¿verdad? Volver a Dios. Juan el Bautista predicó arrepentimiento como un requisito para entrar en el reino de los cielos. Jesús comenzó su ministerio predicando arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice en el Evangelio de Marcos, el tiempo se ha cumplido, Jesús dice, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Era la manera, de nuevo, de acercarse a Dios, clarísimo. De manera muy tajante, cuando Pablo empieza a explicar en Romanos nuestra situación real delante de Dios, en Romanos 2, verso 5, dice algo que es fuerte. Dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tener un corazón no arrepentido es una calamidad, es una tristeza. Tremendo. Y solo para demostrar otra vez con claridad, como una introducción al punto, tampoco me había dado yo nunca cuenta que en los mensajes de Jesucristo a las 7 iglesias en Apocalipsis, 7 iglesias, a 5 de esas 7 iglesias, Jesucristo le pide que se arrepientan. Notable. Escuchen. Apocalipsis 2:5, la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. A la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Sardis, la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y finalmente la iglesia de la Odisea, una iglesia que se creía fenomenal, que la tenía toda, autosuficiente. Yo no tengo necesidad de nada. Jesucristo le dice, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. En los 5 casos, el Señor le está diciendo, ustedes tienen que cambiar, no pueden seguir así. ¿Y cómo cambiamos? Arrepentite, arrepintiéndonos, quebrantándonos de verdad, humillándonos delante de Dios, reconociendo nuestra falta y viniendo a Dios como corresponde, pidiéndole a Él que nos ayude, confesando nuestra incapacidad, nuestra debilidad, pidiéndole a Él que nos restaure. ¿Sí? La única manera de comenzar una relación con Dios es a través del arrepentimiento. ¿Sí? Y eso cuenta también para nosotros que ya por la gracia y misericordia de Dios hemos comenzado un día una relación con Dios. Pero se deteriora, así somos nosotros, somos bravos, somos complicados. Y por eso es que los puritanos, que fueron personas muy piadosas y muy sinceras, que quisieron de verdad vivir de verdad una relación con Dios vital, viva, constante, hablaban de un constante arrepentimiento. Un verdadero creyente vive constantemente arrepintiéndose, porque constantemente estamos cayendo.
Y por eso este pasaje es tan precioso, este y otros a lo largo de los profetas menores, porque nos enseñan cómo arrepentirnos. Este particularmente, a diferencia de otros, el profeta pone las palabras en la boca de las personas que se quieran arrepentir. Llama a las personas a arrepentirse y les dice, tenés que decir esto. Y les pone lo que tienen que decir. Y es muy interesante y es muy valioso que prestemos atención a un pasaje como este, que es, al final de cuentas, la conclusión del libro. Después de todas las amenazas, después de todo, amenazas, por supuesto, apropiadas, correctas para la situación de ellos, esto es un oasis. Es hermoso todo lo que está diciendo y no solo nos enseña cómo arrepentirnos, sino que también de una manera exuberante, un poco exagerada, quizás hiperbólica, muestra todas las bendiciones que vienen cuando una persona se arrepiente de verdad. Cuando alguien genuinamente se arrepiente, es como abrir las ventanas de los cielos, como dice otro profeta. Y Dios empieza a bendecirnos, porque es lo que más parece que a Dios le agrada. Bendecirnos, a los que quebrantados de corazón nos acercamos a Él. En primer lugar, vemos aquí un arrepentimiento genuino siempre es volver a Dios. Esa palabra A, esa letra A indica la dirección, eso es clave. Un arrepentimiento genuino es volverse a Dios, a Dios. Y esto es sumamente importante, para no confundir arrepentimiento con penitencia. Hay personas que suponen que se han arrepentido porque están haciendo obras como de compensación del mal que han hecho. Eso no es volverse a Dios. Eso es tratar vos en tu orgullo, o yo en mi orgullo, tratar de compensar, de enmendar el mal que nos damos cuenta que hemos producido. La imagen para mí más gráfica de esa actitud es en la película La Misión, cuando el actor Robert De Niro está con el hombre confiesa al sacerdote, que es otro actor conocido, le confiesa todos sus pecados, que ha matado gente y que la ha matado innecesariamente, etc. Y el sacerdote le dice, bueno, tenés que hacer, para sentirte perdonado, tenés que hacer tal y cual cosa. Y arma una red enorme y adentro le meten un montón de cacharros de armaduras, de espadas, cosas pesadas, todo metálico. Y el hombre acá lo filmaron en las cataratas del Iguazú. Y este hombre penitente, supuestamente arrepentido, está tratando de subir con todo ese peso, como supuestamente cuando llegara arriba por fin se va a sentir perdonado, compensando el mal que ha hecho haciendo algo que le cuesta mucho. Como hice caminando a Luján o hacer de rodillas no sé qué cosas por el estilo. Hace años nos visitó un ex sacerdote católico que nos contaba que después que él pecaba iba al confesionario y le decía, el confesor le decía, bueno, acostate ahí en la puerta del comedor y cuando vengan todos los demás sacerdotes te tienen que pisar. Y pasaban todos y lo pisaban y el hombre acostado ahí tratando de compensar el mal que ha hecho. Eso es cualquier cosa. Eso no es arrepentimiento, porque no es volverse a Dios. Estás vos de nuevo siempre en el centro. Vos hiciste la macana y vos la querés arreglar. Pará, Dios, yo lo voy a arreglar. No. Por eso es tan enfático el llamado de todos los profetas, volveos a Jehová tu Dios. Vuélvanse a Dios, no a vos. Eso no es nada. Es pan para hoy, hambre para mañana. Vas a volver a caer. No cambia el corazón. Necesitamos volver a Dios, buscar a Dios. Y eso es lo que es el arrepentimiento genuino. Noten 14.1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. Tremenda definición, clarísimo. Vuelve es de nuevo el verbo sub en el hebreo, es darte la vuelta, arrepentite, eso es lo que es. Sub, convertite, date la vuelta a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque por tus pecados, ahí usa la palabra iniquidad en el original, que es muy fuerte, muy dura. Es fuerte, es fea, el pecado es feo, es feo. Por tus iniquidades has caído, has tropezado, es el concepto aquí. Tremendo. Bueno, leemos en todo el libro de Oseas que el gran problema de ellos es que dejaron a Dios y llamaron dioses a ídolos. Por eso también es tan significativo, en este caso particular,
a Jehová tu Dios. Él es tu Dios, esas cosas no eran dioses. Volvé a Dios. Pero detrás de cada pecado de cualquiera de nosotros hay un abandono de Dios y tenemos que volver a Dios. Claro que sí. Porque por ese pecado hemos caído, tropezado. El concepto aquí de caer habla de caer en desgracia, de empezar a sufrir toda clase de consecuencias negativas, por supuesto. Habla de derrota. ¿Sí? El pecado nos hace eso, siempre. Entonces un arrepentimiento genuino siempre implica volver a Dios, buscar a Dios. ¿Sí? En segundo lugar, verso 2, un arrepentimiento genuino incluye siempre humildad, una confesión humilde de pecado, sí o sí. No se puede arrepentir uno arrogantemente, asumiendo, canchereando, no, como decimos en Argentina, ¿no? No, siempre implica humillación, quebranto, humildad. Dice Oseas, llevad con vosotros palabras de súplica y volved de nuevo a Jehová, otra vez, volved a Jehová con estas palabras que yo te voy a explicar, porque dice, y decidle, me asombra esto, es asombroso, los estudiosos realmente se sorprenden que Oseas enfatice que todo el asunto acá tiene que ver con lo que decimos a Dios. Siendo que el sistema sacrificial del pueblo judío tenía sacrificios para el arrepentimiento. Existía toda una liturgia para, bueno, te arrepentiste, bueno, andá, trae un cordero, así asá, hace esto, lo otro. No dice nada de eso Oseas. No dice nada. Dice, volvé trayendo estas palabras a Dios. Qué raro, ¿no? Porque en otras partes otros profetas denuncian y dicen, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que pasa es que esta gente había mezclado la adoración genuina a Jehová con adoración falsa. Tenían toda una mezcla que llamamos sincretismo. Estaba todo corrompido. Y hubiera sido más de lo mismo. Bueno, vamos a traer, dice en otra parte de Oseas, antes ya lo hemos visto, aunque vengan con todos los rebaños y los sacrifiquen a todos, no importa nada, ¿no? Es todo un ejercicio mecánico, su corazón no está puesto ahí. Lo que está diciendo Oseas al enfatizar estas palabras de súplica, dice acá, está diciendo que algo se hace, lo tenés que venir y hablar a Dios de corazón. Eso es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino se expresa hablándole a Dios, aunque ya sabe todo Dios, pero tenés que hablar con Dios de corazón, de corazón. Y ya vemos aquí implícito la humildad al usar la palabra súplica. Venimos a rogarle a Dios que nos perdone. No a exigirle nada, aunque conocemos las promesas de Dios, el pueblo de Israel las conocía, que Dios es grande en misericordia. Pero le venimos a suplicar. Y decidle, quita toda iniquidad. Ya es primer acto de humildad, reconocimiento de que mi pecado es grave. No es un error. Señor, por favor, ayúdame con mis errores. Señor, vengo acá con mis debilidades. Señor, acá con mis temas familiares, no sé, el tema que... Vos sabés, Señor, yo soy italiano, descendiente de italianos y somos todos recalentones y bueno, me enojé de nuevo. No, no. Venimos a decirle a Dios, Señor, quita mi iniquidad. Soy tremendamente malvado, Señor. Qué cosa bárbara lo que acabo de hacer. Y acepta el bien, dice acá. Ahora lo explico esto, lo estamos explicando, pero acepta el bien es, Señor, acepta lo que te estoy diciendo. Mira mi corazón, mira mi actitud y acepta como algo que está bien delante tuyo, lo que te estoy diciendo. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Todo está bañado de humildad acá, me encanta. Y ese es el primer paso para cualquier relación, para restaurar cualquier relación. Paso número 1, humildad. Humildad. ¿Sí? Humildad. Humillación, quebranto. En nuestro estado no quebrado, digamos así, de orgullo, solo peleamos más. Y ese es el gran problema, paréntesis, chiquitito. ¿Cuántas veces en nuestros matrimonios decimos, bueno, voy a hablar, voy a arreglar esto, tenemos que sentarnos y hablar, la voy a llevar a comer algo, no sé qué, y les voy a hablar, y nos peleamos peor.
faltó un elemento, humildad, humildad, humildad. No arreglamos nada. No se puede arreglar una relación sin humildad. Y no podemos venir con un genuino arrepentimiento sin humildad. Y esa humildad la produce Dios, haciéndonos conscientes de que nuestro pecado es iniquidad, es maldad. Dice Calvino, comentando de este pasaje, me gusta, dice, a menos que los hombres se disgusten consigo mismos y reconozcan que son dignos de perdición, nunca serán tocados por un sentimiento genuino de penitencia. Cuando estamos convencidos de que somos dignos de destrucción, más aún de que ya estamos condenados a muerte por haber provocado a Dios tan a menudo, entonces comenzamos a odiarnos a nosotros mismos y una aversión al pecado nos impulsa a buscar el arrepentimiento. Por eso no se habla de arrepentimiento, porque esto está implícito. Hoy hablamos de autoestima. ¿Qué vamos a hablar de odiarnos a nosotros mismos? De vernos como miserables. La gente no le gusta eso. Pero bueno, eso nos mantiene sin resolver la relación más importante de un ser humano, que es con su Creador, con Dios. ¿Qué autoestima ni autoestima? Humillémonos delante de Dios. Somos pecadores, cometemos iniquidad. Tenemos que acercarnos a Dios y decirle a Dios, Señor, tenés razón, soy un pecador, merezco un castigo. Líbrame, Señor. Noten como dice acá, quita toda iniquidad. Esto está basado en promesas de la Biblia. Ellos saben, los judíos y los que leemos la Biblia sabemos, entendemos que Dios promete quitar nuestros pecados, sacarlos del medio. Los pecados nuestros hacen una división entre nosotros y nuestro Dios. Pedirle a Dios que nos perdone es pedir que quite eso del medio para que ya no haya un impedimento en esa relación. Dice en Éxodo 34:7, que es un texto fundamental sobre el carácter de Dios. Cuando Moisés se esconde en una peña y se tiene que tapar los ojos, él pide para ver la gloria de Dios y pasa la gloria de Dios y Dios viene proclamando su carácter, sus atributos. Y entre ellos dice, Dios mismo dice, que Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Muy significativo. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, todas las formas que se te puedan ocurrir de maldad delante de Dios, Dios las perdona. Iniquidad, rebelión y pecado. Dios perdona. En Miqueas 7:18 recién leímos, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? Tomen nota los términos. Perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. De nuevo, los tres términos. Pecado, maldad, iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios es misericordioso. Dios quita el pecado. Dios es capaz de quitar eso que nos ha hecho miserables. Pero tenemos que venir y reconocerlo. Dios está pronto para perdonarnos. Él se deleita en misericordia, dice acá. Pero lo duro de todo esto, la parte más difícil, es que nosotros tenemos que humillarnos para venir a Dios y de corazón decir, Señor, quita por favor mi iniquidad. Quita. Y en humildad decimos, y acepta el bien. Acepta esto que te estoy diciendo. Mira mi corazón, Señor. Acéptalo. Acepta lo que te estoy ofreciendo. Y esto es notable en este pasaje. Y después el Nuevo Testamento lo captura en Hebreos 13:5. Y te ofreceremos, dice, la ofrenda de nuestros labios. Claro, porque de nuevo Oseas era consciente que había una ofrenda para reconciliarse con Dios. Y él no está hablando de esa ofrenda. Está diciendo que la ofrenda son palabras, no traer un animalito. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, fruto de nuestros labios. Ofrenda de nuestros labios. Eso es lo que vengo a ofrecerte yo, Dios. Porque estoy cansado de jugar a que te quiero, a que te amo y haciendo todo lo que la religión me pide, sea cual sea el estado, sea en el Antiguo Testamento o ahora en el Nuevo. Señor, acá estoy con mi corazón delante tuyo y te ofrezco estas palabras que pretendo que salen de mi corazón. Acéptalas, Señor. Esto es mi ofrenda para ti, por el pecado mío. Mis palabras, mi confesión, mi reconocimiento. Tremendo. Bueno, eso de nuevo requiere humildad. Arrepentimiento genuino siempre es un volverse a Dios. En segundo lugar, arrepentimiento genuino siempre incluye humildad, un quebranto, un reconocimiento
de nuestra falta, no un reclamo arrogante. Señor, me tenés que perdonar, porque Éxodo 34:7 dice que tenés que perdonar. No, te ruego, te suplico, Señor, acepta mi oración y quita, por favor, quita mi pecado. No tienes que hacerlo, no tiene por qué hacerlo, pero te ruego que lo hagas humildemente. En tercer lugar, arrepentimiento genuino siempre incluye una confesión específica, franca de pecados. Conciso, no general. Señor, tú sabes, soy un pecador. Somos todos pecadores, Señor, y tú lo sabías ya. Por eso vengo acá a que me perdones, porque soy un pecador. No. Noten cómo sigue. Y son, de nuevo, verso 3, incluye las palabras que Oseas dice que el pueblo debería decir a Dios, si se arrepiente de verdad. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Son los tres grandes pecados de este pueblo que lo hemos visto durante todo el libro de Oseas. Ellos confiaban que los asirios, todo esto es un asunto político, financiero, económico y político, ¿sí? No nos librará el asirio. Estaban desesperados ellos porque se veían venir que los asirios estaban creciendo, ascendiendo como la potencia mundial y dicen, bueno, sonamos, nos van a liquidar. Y entonces empezaron a dar tributo a los asirios. Pero por otro lado empezaron a pagarle, a mandar también tributo a Egipto para que Egipto eventualmente, si los asirios se ponían malos contra ellos, los egipcios los defendieran. Y a eso se refiere con los caballos. Los caballos los traían de Egipto. ¿Qué tiene de malo montar un caballo, no? Que, Señor, bueno, a partir de ahora no voy a andar más a caballo. ¿Qué tiene que ver? No están diciendo eso acá. Está hablando de toda su confianza. Estaba puesta la confianza en la fuerza humana, en ejércitos, asirios, egipcios, caballos, poderío militar, etc. Ya, no vamos a poner nuestra confianza en eso. Está diciendo acá Oseas que debe decir un penitente israelita. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, idolatría, ese es el gran problema. Ya no lo vamos a hacer más, basta con eso, nos damos cuenta. Bueno, eso es un arrepentimiento de verdad. Reconocer cuál es el problema. Señor, soy un egoísta, otra vez. Otra vez con mi esposa la lastimé, con esto. Señor, perdóname por esto. Señor, soy esto, soy lo otro, no sé. Vivo codiciando. Señor, mi ídolo, mi seguridad viene del dinero y estoy afanado y aferrado a mis posesiones materiales. Señor, perdóname. Específico, concreto. Así se confiesa pecado a Dios. Todo acá es muy sugestivo, demasiado. Estas tres confesiones que hace de los asirios, los caballos y los ídolos. En definitiva es donde ellos tenían su esperanza, su fe. Israel había dado la espalda a Dios pensando que con estos recursos humanos iban a poder salir adelante y todo iba para atrás. Y entonces ahora no solo reconocen la falta, están de alguna manera prometiendo ya basta con eso. Están declarando su lealtad absoluta a Dios. Señor, a partir de ahora yo voy a apoyarme solo en ti, ya no con estas cosas. Y de alguna manera es lo que debemos hacer nosotros. ¿Sí? De alguna manera, la semana pasada yo mencioné, usando Oseas, algo que es tan recurrente hoy cuando alguien lucha con el tema de la pornografía. Tenés que ir a Dios, por supuesto. No vas a cambiar solo por poner un filtro en tu celular. Ponelo, y hablar, poné algo, pedirle a alguien que te ayude. Si tu mano te es ocasión de caer, cortala. Si tu ojo, sacátelo. Tomá decisiones drásticas que tienen que ver con tu conducta. Pero hay algo más profundo que motiva eso, que está en tu corazón. Tenés que hacer algo con tu corazón, además de modificar tu conducta. Y eso, lo único que se puede hacer en el corazón es arrepentirse. Y entonces tenés que ir a Dios. Tengo que ir a Dios eventualmente, si ese es mi problema, decirle, Señor, yo tengo un problema enorme buscando satisfacción fuera de ti en esto. Mi corazón es lascivo. Señor, por favor, perdóname. Y me doy cuenta que te ofendo todo el tiempo que hago esto, porque estoy declarando sin decirlo, pero que esto es más lindo que tú. Me llena más, me da más satisfacción y me tengo que arrepentir de eso. Y así,
los pecados que sea, que nos están alejando de Dios, ¿verdad? Tremendo. Así es, el arrepentimiento. En cuarto lugar, un arrepentimiento genuino incluye un reconocimiento del carácter de Dios. Es muy sugestivo acá también que entonces dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ahí está exaltando la misericordia de Dios. El pecador que se acerca a Dios a pedir perdón, arrepentido, reconoce que Dios perdona, que tiene misericordia. Pero de una manera muy notable, Oseas le dice al pueblo de Dios, ustedes tienen que decirle a Dios, y díganle también, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Y por qué mencionar eso? Tan lindo, porque es cierto, se habla en las Escrituras que Dios tiene misericordia de los desamparados, de los débiles, de las viudas, de los huérfanos. Qué hermoso. ¿Por qué mencionar que el huérfano? ¿Por qué no decir, porque en ti hay misericordia y tú dijiste que perdonas pecado? ¿Por qué decirlo del huérfano? Porque es el tema desde que comenzó Oseas, cuando Dios, ¿se acuerdan que le manda a Oseas ponerle nombre a sus hijos? Y le dice a usted, vos sos no pueblo, ya no sos mi pueblo, no amada, etc. El que era el pueblo de Dios ahora son huérfanos de Dios. Y de eso también implica humildad, que el pueblo de Israel reconozca cuando viene a Dios, decir, bueno, yo ya no soy tu hijo, por favor, adoptame, Señor, ten misericordia de mí, adoptame. Llama demasiado la atención cuando Juan el Bautista empieza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de una manera fuerte, y dice, y no digáis en vuestros corazones, hijos de Abraham somos. No digan eso, arrepiéntanse. Claro, porque hay un contexto cultural en eso, religioso. Juan el Bautista llamaba a bautizarse por el perdón de los pecados. Y solo se bautizaban los prosélitos, los que no eran judíos. Los hijos de Abraham no se bautizaban. Era un rito hasta que el cristianismo lo incorporó por orden del Señor. Era un rito que se hacía el bautismo para identificarse con el pueblo judío, los que se llamaban prosélitos, que no eran judíos. Cuando un no judío quería ser judío, se tenía que bautizar para identificarse con los judíos. Y aparece este hombre, Juan el Bautista, predicándole a los judíos, diciéndole, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y haced obras dignas de arrepentimiento, y bautícense. Y los judíos dirían, no, yo no me bautizo nada. Abraham es mi padre. Yo soy del pueblo de Dios. ¿Qué se cree este que me está hablando de esto? No digáis eso, dice Juan el Bautista. No sean orgullosos, humíllense. Dios hace rato que los abandonó a ustedes. Hace rato. Y hermoso aquí, de nuevo, reconociendo el carácter de Dios, que es misericordioso, pero señalando especialmente con una actitud humilde. Señor, aceptame, por favor, porque yo sé que tú tienes misericordia de los huérfanos, y yo ya no puedo llamarte mi padre. Aceptame. Ese de pronto no es el caso nuestro. Si vos sos un creyente del Nuevo Testamento, y yo lo soy, y vos también, si lo sos, Dios es nuestro Padre, y siempre va a serlo, nunca va a dejar de serlo. Nadie nos puede separar, dice Juan 10, 28, ¿sí? De la mano de nuestro Padre. Siempre va a ser nuestro Padre. Bueno, no aplicaríamos esa frase, pero vendríamos como hijos y, Señor, papá, perdóname de nuevo, por favor, perdóname. Yo ni merezco, como diría y eso lo dijo Jesús, no merezco ser llamado tu hijo. Lucas 15, hazme como a uno de tus jornaleros, ¿se acuerdan? Humildad, de nuevo, el hijo pródigo confesando pecado a su padre, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. No es un error, no es un desliz. Papá, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El padre armó la fiesta, ¿no? Ustedes saben. Lo llenó de besos, lo cubrió de besos y hizo una fiesta, gracias a Dios. Que así es nuestro Dios. Pero la actitud del penitente es así, es la misma. Es la misma. Estamos diciendo que la única forma de comenzar una relación con Dios es por medio del arrepentimiento, y estamos tratando de analizar por medio de este pasaje qué es un arrepentimiento genuino, auténtico, porque hay arrepentimiento falso. El arrepentimiento genuino es siempre volverse a Dios. El arrepentimiento genuino, dijimos nosotros acá, es un reconocimiento, incluye siempre humildad, es un reconocimiento de pecado de manera franca, concisa, y también se enfoca o reconoce el carácter de Dios, los atributos de Dios.
en este caso la misericordia, la gracia de Dios. Venimos a ponernos o a acogernos bajo la gracia de Dios. Al buscar a Dios, a veces el diablo de alguna manera nos confunde, nos seduce como diciendo, bueno, otra vez, ¿qué te estás tomando el pelo vos a Dios? ¿Qué va a pensar Dios de vos? Que lo estás tomando para la chacota, te estás burlando. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Bueno, necesitamos pensar en el carácter de Dios. Dios se deleita en misericordia. Dios no se cansa de perdonar, nunca se va a cansar de perdonarnos. Necesitamos pensar en el carácter de Dios y volver a pedirle perdón las veces que sea. En quinto lugar, un arrepentimiento genuino produce toda clase de bendiciones de parte de Dios. Un comentarista llamado Finber, Charles Finber, un judío convertido, en su comentario dice, estos versículos que siguen son una montaña de bendiciones. Es como que, y aquí esto está escrito en forma poética, es uno de los, para muchos autores, es uno de los pasajes más poéticos de todo el libro, cómo empieza Oseas a utilizar ejemplos del reino vegetal para hablar de cómo Dios va a bendecir al pueblo de Israel. Y habla Dios, primera persona. Aquí se nota en el texto hebreo que todo lo que sigue ahora es poesía, lo anterior no era poesía, ahora sí es poesía, y se nota también, obvio, que ya no es Oseas diciendo al pueblo lo que tiene que decir, sino es Dios diciendo, bueno, si se acercan a mí con estas palabras, arrepentidos de verdad, esto es lo que va a pasar. Verso 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Estoy diciendo, punto 5, que un arrepentimiento genuino produce toda clase, o una montaña, si querés, de bendiciones de parte de Dios. Yo sanaré su rebelión. Notable, para mí, de todo lo que va a decir, esto es lo más precioso de todo. La palabra rebelión es la palabra apostasía. Yo sanaré su apostasía. Y es un juego de palabras con esto de darse la vuelta. La raíz de la palabra rebelión es también sub. Pero es claro, es darse la vuelta, así como el arrepentimiento genuino es darse la vuelta a Dios, la apostasía es darse la vuelta en contra de Dios, alejándose de Dios. Y dice Dios que cuando nos arrepintamos de verdad, va a sanar nuestra apostasía, nuestra rebeldía, nuestra rebelión, dice acá, que es como esa cosa incurable de que parece que es más fuerte que nosotros, que no lo podemos superar. Que otra vez me alejo de Dios, otra vez estoy mirando esto, otra vez estoy pensando o haciendo tal o cual cosa, o diciendo tal cosa, otra vez. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué siempre lo mismo? Bueno, necesito que Dios me sane de mi rebelión. Necesito arrepentirme de verdad. Sin arrepentimiento genuino no hay cambio verdadero, no hay. Y eso está prometiendo acá. Yo sanaré su rebelión. Dice un autor, esta metáfora implica la de sanar, que la apostasía es algo más que un acto de voluntad, sino que es también una especie de enajenación mental o ceguera espiritual que Dios mismo debe curar. Claro que sí. Es un problema del corazón, de ese corazón de piedra que tanto se habla en el Antiguo Testamento. Necesitamos que Dios de alguna manera intervenga para cambiarnos el corazón. Y acá lo promete. Primera promesa. Segundo, los amaré de pura gracia. Maravilloso. Los amaré libremente es la idea. No tienen que hacer nada para que yo los ame. Noten, por eso también a lo mejor el énfasis en dirás esto, no hagas nada. No podés hacer nada. No hay manera. Nada, no le traigas nada a Dios. Eso es penitencia. Olvídate ya. Vení a Dios y confesá con tus labios. Y Él de pura gracia te va a amar. No porque lo merecemos, sino porque Él es lo que es. Es por su carácter. Porque mi ira, dice, se apartó de ellos, o se apartará de ellos cuando confiesen. Precioso. Bueno, esto cambia todo, y todo lo que sigue ahora con estas metáforas del reino vegetal es consecuencia de que la ira de Dios se apartó de este pueblo. Dios ya nos... Pensando de nuevo en nosotros, ¿no? Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4. Y yo estoy ahí empecinado en alejarme de Dios y Dios me resiste. Y esa palabra resistir es un término militar, es activamente ponerse en contra, como un ejército. Es estacionar un ejército en contra de otro para resistirlo.
Y Dios ahí está diciendo, no te va a salir nada. Olvídate que te vaya bien. No te voy a bendecir. Olvídate. Así no. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y entonces ahí Santiago nos indica, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos. Todo de nuevo, casi como una fórmula de confesión, de pecado a Dios, de arrepentimiento. Y Dios empieza a dar gracia. Como dice acá, los amaré de pura gracia. Ese venir en quebranto delante de Dios, ese acercarnos a Dios, como habíamos predicado hace un tiempo, también aquí no seas, ese hacer barbecho, ¿sí? En mi corazón, el realmente trabajar en mi corazón y decir, bueno, basta, ¿qué es esto? Quebrantarte delante de Dios. De alguna manera abre las compuertas de la gracia de Dios para que Él libremente nos bendiga en todo sentido, nos ame. Y entonces, y detenga su ira sobre nosotros. En el caso sobre el pueblo de Israel, en el caso nuestro, bueno, como un padre que nos castiga, bueno, ya basta de castigo, ya está, ya entendió. Y entonces empieza a bendecirnos, porque ya ese enojo se aplacó. Y acá entonces dice verso 5, yo seré Israel, noten, como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, dice. Algunas versiones ponen como el cedro del Líbano. Eran famosos los cedros del Líbano, son famosos todavía. Los mejores violines que existen, Stradivarius, están hechos con cedro del Líbano, de árboles cortados del Líbano. Famosísimo. Pero acá no dice el cedros, extenderá sus raíces como el Líbano. Casi que está implícito. Aquí con estas tres imágenes, está hablando de tres bendiciones. Yo seré Israel como rocío. Había hablado ya 2 veces antes del rocío, este libro, pero hablando de que el rocío era algo que aparecía y desaparecía enseguida, que era efímero, algo que no duraba. Ahora acá está hablando como es una bendición, es un refresco, digamos así. Significa el retorno del favor de Dios, porque la vegetación en estos lugares donde es tan seco, dependen del rocío de cada día, aunque después desaparece. ¿Sí? Cuando yo viví en California, en épocas de verano, vos salías temprano a la mañana y veías como finito, así, parecía un manto finito sobre las montañas verde. A la tarde volvía, estaba todo seco. Al otro día pasaba, estaba todo verde. De mañana verde, al rato todo seco. Pero eso permitía que haya árboles también. Esa poca agua que de alguna manera se levanta en estos lugares, llamado el rocío, obviamente, que es efímero, pero es fuente, en definitiva, de riqueza. Dios va a ser para ellos como rocío, suave, florecerá como el lirio. De pronto allí está hablando de la belleza de esta nación, no se sabe bien, de nuevo los traductores van poniendo lirio, azafrán, van poniendo distintas, según las versiones, distintas plantas aromáticas y bonitas. No se sabe bien la palabra hebrea a qué planta hoy equivale, pero probablemente se refiere a restaurar la belleza de la nación. El pecado nos hace feos, nos deforma. La confesión, el arrepentimiento nos restaura la belleza a nuestro ser interior, que por supuesto se refleja en nuestra conducta y en todo. ¿Sí? Dios restaura a un ser humano que se arrepiente y viene a Él. Y extenderá sus raíces como el Líbano. Eso habla de estabilidad, de fuerza, de fortaleza. Lo mismo el pecado nos debilita. Ya lo hemos venido mencionando, todo este libro lo viene mencionando. Nos daña, nos causa miles de problemas. Volver a Dios nos fortalece de nuevo. Dice en Isaías, ustedes conocen, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, del 30 al 31. Versículo 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Sigue del reino vegetal, ¿no? Ahora habla del olivo. Se extenderán sus ramas. De nuevo acá, abundancia. Recuerden ustedes, hasta la semana pasada, estudiando Oseas, estábamos leyendo de todo seco, todo arruinado, todo destruido por castigo de Dios. Y ahora está diciendo que va a revertir todo eso
y va a hacer que todos prosperen mucho más que nunca. Estas son todas metáforas que hablan de prosperidad. Extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo, que era una de las grandes fuentes de ingreso de la nación de Israel. ¿Sí? Ellos exportaban olivo. De alguna manera podríamos decir, si el lirio tiene que ver con la belleza, si cuando habla de las raíces habla de la estabilidad o la fuerza, ahora que habla del olivo, podríamos pensar en la riqueza. Claro que sí. El pecado roba también nuestro valor. Nos hace sentir inútiles a nuestros propios ojos. Sentimos una miseria humana. Cuando estamos enredados en un pecado recurrente, todo el tiempo el mismo pecado, es una miseria. Enseguida caemos con una forma de depresión. Es decir, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué salame que soy? No puede ser. ¿Cómo puede ser que estoy metido en este pozo y no puedo salir? De nuevo, venir a Dios produce el cambio verdadero y restaura el valor de tu vida. Claro que sí. Qué precioso es vivir pensando que pronto nos encontraremos con el Señor y el Señor a cada uno de nosotros nos va a evaluar y según el fruto de nuestra vida va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, en la fiesta de tu Señor. ¿Sí? Saber que nuestra vida tiene valor eterno. Pero cuando un creyente, seducido por el pecado, abandona y empieza a vivir una vida de segunda clase, digamos así, de miseria, se siente, ¿qué va a pensar en el fruto, ni fruto? ¿Qué fruto ni qué fruto? Todo es una miseria. Arrepentite para que Dios restaure la belleza de tu vida, la estabilidad, la fortaleza, el fruto, ¿sí? El valor de tu vida. Y habla notablemente, dice, y perfumará como el Líbano. No sabemos, a mí me gusta mucho el olor a cedro. En Estados Unidos venden bolitas de cedro en bolsitas para poner dentro de los placares. Aparentemente descubrieron que eso ahuyenta las polillas como la lavanda. Pero qué hermoso es el olor a cedro. Esto es cedro, estas ventanas son de cedro, todo eso es cedro. No saben cuando uno corta el cedro, los que saben de carpintería conocen. El olor precioso. No sé lo que sería caminar por un bosque del Líbano, pero aparentemente sería famoso el olor que habría en el Líbano, que todos los bosques de cedro. Y perfumará como el Líbano. La nación de Israel va a volver a ser una delicia, algo deleitoso, algo precioso, algo que los demás van a querer estar allí, participar, compartir. De nuevo pensando en nosotros. Lo sabemos en el corazón, nuestra conciencia nos dice que ya nuestra vida no es un placer, no es un olor fragante a Dios ni a otros, cuando estamos enredados en pecado. Y por eso nos escondemos. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice. Mas el justo está confiado como un león. Y nos hacemos medio ariscos, ¿no? Antisociales. Nos escondemos. Lamentablemente. Bueno, arrepentite. Volvé a Dios. Y tu vida va a volver a ser. Acá lo promete. Algo fragante, perfumado, no sé, algo precioso para los demás. Verso 7. Volverán, de nuevo la palabra volverán, y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Otra vez el Líbano. 3 veces van ya. Bueno, abundancia, sombra, personas que vendrán. Aparentemente algunos interpretan esto como algo futuro, las promesas del reino milenial que Dios va a tener con Israel, que los gentiles van a venir a disfrutar también de las bendiciones que Dios reparte a Israel. No sabemos, volverán y se sentarán bajo su sombra, pero de nuevo acá habla de bendición. Serán vivificados como trigo, ¿sí? Fructíferos, y florecerán como la vid, lo mismo. Su olor será como de vino del Líbano. Y entonces uno empieza a rascarse la cabeza y decir, ¿por qué si en todo el libro de Oseas nunca mencionó el Líbano? ¿Por qué ahora en este capítulo habla 3 veces del Líbano? ¿Qué pasa con el Líbano? Y aparentemente, si usted investiga un poco, se da cuenta, si bien ya Jeroboam I, cuando se dividió la nación de Judá al sur, Israel al norte, su primer rey Jeroboam, introdujo los lugares altos,
para adorar falsos dioses. Aparentemente digamos, el empuje, el gran empuje para adorar a Baal lo trajo Jezabel del Líbano. Jezabel, que se casó con Acab, que fue rey de Israel, esa era una mujer nacida en Tiro, una ciudad del Líbano, ¿sí? De los fenicios. Ellos adoraban a Baal. Y a lo mejor es muy probable que aquí el profeta lo que esté diciendo es, ustedes dejaron a Dios para adorar a Baal, que era el dios de la fertilidad, que supuestamente bendecía para que los campos produzcan, etc. Y todo fue una miseria. Vuelvan a Dios y Él va a hacer lo que Baal nunca pudo hacer, el dios del Líbano, el dios de los fenicios, nunca pudo hacer. Aparentemente por eso las alusiones al Líbano. Dios está prometiendo darles Él lo que nadie les puede dar. Y eso es así, traído de nuevo a nosotros, cuando yo opto por darle la espalda a Dios, habiendo conocido a Dios, eso es la apostasía, ¿no? Todo es una miseria, todo sale mal, todo va mal, todo es peor. Era una vanidad ilusoria, yo pensé que me iba a ir fenómeno y me iba todo espantoso. Y vuelvo a Dios y Dios restaura y Dios me da lo que no me pudo dar nadie, ni mi novia, ni mi amante, ni mi trabajo, ni nada, no sé, ni el dinero, ni lo que sea que me tentó para darle la espalda a Dios. Dios me puede dar lo que nadie me pudo dar antes. En sexto lugar, yo digo acá un arrepentimiento genuino, y ya lo mencionamos, pero acá se ve mejor. Produce un verdadero cambio de corazón. La única manera de cambiar de verdad es con arrepentimiento genuino. Que cambie el corazón, porque del corazón salen los adulterios, la ira, las contiendas, eso decía Jesús. Del corazón salen todos nuestros problemas. ¿Sí? No digas, bueno, me voy a ir de Lobos porque esta ciudad es una ciudad maldita, me voy a ir a otra ciudad para vivir mejor. El problema es tu corazón, es mi corazón, no es un problema geográfico, es el corazón. Me voy a cambiar de trabajo porque con estos compañeros me vivo enojando. Voy a buscar otro donde no me enoje tanto. El problema es tu corazón, es mi corazón. Para cambiar de verdad tenés que cambiar tu corazón y eso no es tan fácil. Dice, verso 8, Efraín dirá, Dios sigue hablando, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Tremendo que llegue a este punto, esta gente acostumbrada a los ídolos, obsesionada con los ídolos, que llegue a un punto que diga, ¿qué estoy haciendo? Algo que sale del corazón como diciendo, ¡qué barbaridad! ¿Para qué me sirven los ídolos? Yo no quiero más esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Mirando pornografía? ¿Estoy loco o qué? Cambio un corazón. Esto es un asco. No quiero ver más esto. Cambio de corazón. Deuteronomio, capítulo 30, verso 6, dice Moisés, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese es el gran problema del ser humano, es nuestro corazón. Y eso es lo que ofrece Jesucristo por medio del Evangelio, cambiarnos el corazón, nacer de nuevo. Pero el Evangelio de Jesucristo dice, arrepentíos y creed, arrepentíos y creed. Ese cambio de corazón que Dios nos da, por eso necesitamos que Él nos ame de pura gracia, que quite, como habíamos visto, que quite de alguna manera nuestra apostasía, nuestra rebelión. Eso lo quita dándonos un nuevo corazón, pero ese nuevo corazón no lo recibimos si no nos arrepentimos. El camino de la salvación es el camino del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. Dice que entonces yo lo oiré, Dios oirá esta declaración, y miraré. Ahí la palabra mirar no es tanto cuidar como a veces sí es, sino es la misma palabra que en el capítulo anterior decía que el leopardo andaba acechando. Es la idea de mirar, escudriñar lo genuino del corazón de una persona. Dios está observando, está investigando de alguna manera cuando alguien dice, bueno, ya basta, esto no lo quiero más. Señor, acá estoy arrepentido, no voy a hacer más, ya no voy a ir más a Siria, ya no voy a depender de los caballos, ya no voy a llamar dioses a estas obras. Dios está mirando el corazón, lo genuino de nuestro corazón y quebranto y la humildad.
Yo seré a él, y insiste con la bendición, yo seré a él, como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Tampoco acá saben bien los eruditos a qué árbol se refiere. Algunos traducen como el pino. Todos están convencidos de que es un árbol que es perenne. Ustedes saben, hay árboles que en invierno quedan sin nada. Acá lo que está diciendo Dios, yo seré como un árbol verde que siempre está verde. Nunca voy a cesar de bendecirlo. Y de mí será hallado tu fruto. Todo lo que necesitas lo vas a hallar en mí, una vez que te arrepientas. Hermoso. El verdor, abeto, algunas traducciones ponen abeto, haya, etc. El pino ponen otros. El llamamiento final de todo este libro es que todo lo bueno que Israel ha buscado en los dioses de la fertilidad, dioses falsos, va a venir de parte de Dios. Solo puede encontrarse en Dios. Y finalmente hay un epílogo notable, verso 9, que se refiere a nosotros, a cualquiera que lea este libro, ¿no? ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Qué es esto? Lo que escribió Oseas. Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Solo para seguir con nuestro bosquejo, un llamado a un arrepentimiento genuino es un llamado también a cambiar de camino, digamos. La Biblia habla todo el tiempo de dos caminos, ustedes saben. Moisés habló de dos opciones, elegir la vida o la muerte. El Salmo 1 habla de dos caminos, ¿sí? El camino del justo, el camino de los transgresores. Jesucristo habló de dos caminos, el camino ancho, el camino angosto. Siempre se habla de dos caminos, dos caminos, dos caminos. El camino del sabio, el camino del necio. Nosotros ya nacemos todos en el camino equivocado, digamos. La manera de que Dios nos tome de ese camino equivocado y nos ponga en su camino, el camino de los justos, es por medio del arrepentimiento, viniendo a Él de corazón. Y se necesita sabiduría para entender eso. No inteligencia, sino sabiduría, sabiduría espiritual, para darnos cuenta de cómo son las cosas de verdad. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es como si estuviera diciendo Oseas, bueno, querido lector, ya has leído todo este libro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer vos con todo esto que yo acabo de explicar? ¿Vas a insistir en alejarte de Dios como lo hizo Israel con todas las consecuencias? ¿O vas a volver a Dios? ¿Vas a venir a Dios? Lo que estuvimos haciendo todo este tiempo en esta serie, tratando de pensar en nosotros. Bueno, qué interesante que Oseas pensara que todo este mensaje podía ser útil para otras personas, en otro contexto, en otra situación. Podían tomar nota de cómo le fue a Israel con ese empecinamiento en alejarse de Dios. Y entonces con sabiduría decir, no, yo no puedo vivir así. Yo no voy a hacer lo mismo. Soy un salame, un tonto. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser sabio? ¿O voy a ser rebelde? Dice acá. Y caer en estos caminos. Dice un escritor, medio en forma de poesía, desviarnos de ti es un infierno. Caminar contigo es el cielo. Así es. Así es. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el Señor, no? ¿Cómo Dios nos ayudará para tomar nota de todo lo que se enseña acá, para aplicarlo a nuestra vida? Y ser más sabios, más entendidos, ¿no? Como vivimos con el Señor, los que ya hemos venido por la gracia y misericordia de Él a conocerlo, y los que aún no le conocen. Por supuesto que todo esto tiene todo que ver con vos también, si no lo conocés todavía. ¿Cómo vas a vivir la vida sin el Señor? Para eso vino Jesucristo, para darnos esa vida. Pero para recibir a Cristo, como decimos nosotros, tenés que arrepentirte. Es la misma fórmula. El Señor Jesús es Dios, Dios hecho hombre. Nunca pecó, pero murió en una cruz como si fuera un pecador, para en esa cruz pagar por los pecados de los que algún día iban a arrepentirse y creer. Te tenés que arrepentir y creer en el Señor Jesús. Tenés que volver a Dios, quizás por primera vez, ir a Dios, dar la vuelta de donde vas, estás yendo para allá, tenés que ir a Dios y hacerlo en humildad, reconociendo tu pecado de manera franca, ¿sí? Para que Él te perdone, pensando en sus atributos, en quién es Dios. Dios es un Dios misericordioso,
pero va a perdonar a quien realmente se quebrante y se humille y le pida perdón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor, sea que ya te conozcamos o que todavía no hayamos venido a recibir tu perdón por primera vez. Diariamente necesitamos, Señor, que tú nos perdones. Diariamente necesitamos recordarnos que tenemos que acercarnos a ti y buscarte a ti. Y qué hermoso es entender que a pesar de nuestra dureza, de nuestra rebeldía, es posible contar con tu misericordia, tu gracia, si venimos a ti humillados, reconociendo, Señor, que tú nos des la sabiduría que necesitamos para aplicar esto a nuestra vida, para evaluar de corazón, de verdad, con entendimiento y claridad cuál es nuestra situación delante tuyo, para no engañarnos a nosotros mismos y que vengamos a ti como con esta invitación tan tierna, tan dulce, para que una vez que tú nos perdones, que quites tu ira sobre nosotros, entonces nos bendigas, pero que nuestra motivación sea por sobre todas las cosas estar bien contigo, Señor, reconciliarnos contigo, tenerte a ti como nuestro Señor, como nuestro Dios, nuestro Padre en el cielo. Ayúdanos, Señor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.